Buenas tardes, estamos aquí reunidos para presentar el libro de la doctora Emma Espejel, que es la investigación y resultados de la escala de funcionamiento familiar, y que es un libro muy amplio, que bueno, es muy interesante. Y tenemos al doctor Flavio Cifuentes, que es el primero que va a hacer la presentación. Pues el doctor Flavio Cifuentes es conocido ampliamente por muchos de nosotros. Es médico, cirujano, psiquiatra, terapeuta de familias y parejas del IFAC, analista de grupos de nuestra querida AMPAC, docente de supervisión en la maestría de terapia familiar y de pareja del IFAC, docente y supervisor en la maestría de terapia familiar de la Facultad de Psicología de la UNAM, terapeuta de grupos en la Clínica Sur de la AMPAC. Tiene su práctica privada desde hace muchos años y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Adelante, doctor Cifuentes. Muy buenas tardes. Pues a todos los que nos ven y nos escuchan, les agradecemos su presencia y queremos compartirles la experiencia que tenemos en relación a este libro de la doctora Emma Espejel, y que la doctora Alejandra Nava también nos va a acompañar para hacer un importante comentario de una de las aplicaciones de esta investigación que llevó a cabo. Ella nos platicará con más detalle. Pero lo que yo quería era, al presentar a las dos doctoras, a la doctora Espejel y a la doctora Nava, quería platicarles cómo es que esta idea de presentar el libro nos pareció a varios nos pareció interesante, importante y útil para los asistentes a este congreso y para muchos otros profesionales que se dedican a la terapia familiar. Yo quería contarles 2, 3 anécdotas, incidentes, eventos que tienen que ver con el libro, con la escala y con el libro, ¿no? Bien, por ejemplo, el más al inicio de la escala de funcionamiento familiar, la doctora Espejel organizó un grupo de jueces, que así se llama en la terminología de la investigación. Estos jueces se encargan de ver la escala que está en un proyecto, en un anteproyecto, y va opinando sobre cada una de las preguntas, sobre cada uno de los ítems, si los considera que pudieran ser adecuados para indagar los puntos que la escala está investigando. Entonces ahí me tocó formar parte de ese grupo de jueces, y desde ahí yo me sentí conectado con este propósito de que la doctora Espejel iba a hacer una escala de evaluación familiar y que luego iba a servir para poder aplicarla en muchos lugares y poder tener resultados concretos en las investigaciones que pudieran llevarse a cabo. Luego de eso, ya ven que les vamos a platicar que la escala fue así, pasando de ser primero un conjunto, una guía conjunta de evaluación familiar en el 85, después pasó a ser un cuestionario de evaluación familiar y luego una escala de funcionamiento familiar ya en el 97, ya como un instrumento cuantitativo. Toda esa historia es lo que ha llevado a la doctora Espejel a tener ya todo este instrumento de investigación. Pues miren, también los 2 incidentes, eventos y actividades que me tocó presenciar es cuando estaban haciendo una de las aplicaciones iniciales de esta escala, la hicieron en la colonia de Atizapán de San Ángel. Es una colonia que nos es familiar a los que estamos en contacto con IFAC, porque la sede de IFAC está en esa misma colonia. Para nosotros, los que hemos estado en IFAC durante décadas, que nos digan la calle de Jalisco 8, donde está la sede de IFAC, es muy familiar. Y esa esquina, Jalisco 8 y lateral del periférico,
nos es así como una segunda casa y nos es tan conocido el rumbo porque es de estar yendo a dar clases, a dar supervisión, a ver familias. Allí hicimos una cámara de Gesell, se adaptó a una cámara de Gesell y las entrevistas que llevamos a cabo de las familias las vemos ahí. Toda nuestra presencia en ese lugar fue tan constante que nos ha permitido también tener una familiaridad con la colonia. Y la colonia es también, yo les platico todo esto porque a mí se me hace tan especial el hecho de que este pueblito, que era un pueblito hace muchos años, tal vez a principios del siglo XX, que conforme fue creciendo la ciudad, como todos esos pueblitos que están alrededor de la ciudad, quedan dentro de toda la urbe y se van como o comprimiendo o se van absorbiendo o se van incluyendo en toda la colonia. Pero este pueblito se quedó rodeado por grandes avenidas, uno fue el Periférico, y otras avenidas y lo dejaron rodeado, y lo que era un pueblito muy típico de nuestra ciudad, ahora quedó como una colonia que tiene un espíritu. Se los platico porque este ambiente de la colonia también da pie para platicarles. Es que la encuesta que levantaron aplicando esta escala tiene que ver con estas familias en esa ecuación de la que yo me estoy acordando. Esa colonia ahora es una colonia proletaria que tiene muchas raíces de estas épocas en que la ciudad iba creciendo y se iba confundiendo con los pueblitos y con las colonias que iban creciendo. Por casualidad, conozco el río que ahora está entubado, un río que cruza el que era un pueblito y ahora es una avenida chiquita, la avenida que ahora tiene nombre de calle Yucatán, y toda la colonia tiene nombre de calles. Me hace a mí tan especial ese detalle de sentirlo. Esta es nuestra colonia, nuestro lugar donde IFAC tiene su sede, ahí tuvo muchos años su sede, y allí en esa colonia, en esa población de una colonia proletaria, Emma y su equipo de trabajo hizo una aplicación de su escala. Y es uno de los resultados que menciona en su libro. Y para mí tiene interés por lo que encontraron. Encontraron que las familias que evaluaron, estas familias eran funcionales, la mayoría de ellas. Y fíjense qué especial, lo voy a decir Emma con más detalle, pero también a mí es un dato que me llamó la atención, porque cuando nos enteramos, o yo personalmente me enteré que Emma estaba haciendo esta aplicación de su escala, yo me preguntaba, ¿qué andará haciendo Emma con este grupo de alumnos? Y ya después nos fuimos enterando, está aplicando su escala de evaluación familiar. Y pues sí, ¿y cómo le hace? ¿Cómo le hace? Pues hace equipos de dos personas, dos investigadores que visitan las colonias, que visitan las casas en esta colonia de Progreso, Tizapán de San Ángel. Y entonces cada equipo de dos va a una casa, hace la solicitud, hace la petición, si aceptan hacer toda la aplicación de la encuesta, se hace una relación que es breve porque llevará un par de horas de estas dos personas con esa familia. Y en esas entrevistas se va haciendo una relación tan cercana que aunque es en poco tiempo, permite el conocimiento. Y estas dos personas que van a relacionarse ahí, una va a ver, va a atender, yo lo voy a platicar ahorita, pero Emma lo dirá en términos técnicos y precisos, ¿no? Pero lo que me parece llamativo es que de estos investigadores, uno observa lo verbal y otro observa lo no verbal. Y entre los dos van respondiendo la encuesta. Y ya que tienen los datos, entonces todo lo juntan y todos los datos fueron juntos, reunidos y luego evaluados en otras reuniones periódicas. Y ahí también, cuando veíamos a Emma con todo su grupo, si eran 5 grupos, 5 parejas de investigadores, 10 personas que se reunían periódicamente, y también a mí se me hacía como llamativo, ¿y qué está haciendo Emma ahora con
con estas personas que se reúnen y hablan y hablan y hablan. Y lo que estaban haciendo, nos iban diciendo después, están evaluando los datos de la aplicación de la encuesta. Ese es todo el trabajo que de esa aplicación, de esa época, se recabó en ese trabajo de investigación. Y es importante considerar que los resultados son muy especiales porque, miren, de las familias que allí entrevistaron, para encontrar más de la mitad de las que investigaron, las que pueden estar dentro de una categoría de funcionalidad, son las que son familias nucleares, que están familias completas, que sus papá, mamá, sus progenitores, generalmente tienen una instrucción de nivel de licenciatura. Estos que sí son funcionales, más tienen un nivel de licenciatura, y además son familias y parejas que tienen una duración en el tiempo de entre 11 y 20 años, lo cual habla de unas familias funcionales nucleares que son estables y que tienen un nivel de educación de licenciatura. Y esto da también entonces una característica a, le puedo decir, nuestra colonia, esta colonia Progreso Tizapán, tiene entonces una población proletaria, clase media, que tiene un buen nivel de instrucción. Esto es lo que nos trajo la aplicación de esa encuesta, ¿no? Y después estos resultados pues se han ido validando con otros y con otros estudios. Y también ahí, poco a poco, a mí me tocó fue irme enterando que Emma continúa aplicando su escala y que la ha ido enseñando, difundiendo, aplicando, y ya para estos años, para estos 2020, ya sabemos, y ella lo va a platicar, que la han aplicado no solo aquí en la Ciudad de México, en varias instituciones y en varias situaciones hospitalarias o en otras situaciones de asistencia, las ha aplicado. Y lo otro que me ha parecido muy importante y muy rescatable, se ha aplicado fuera del país y se ha aplicado, por ejemplo, en Cuba y en Brasil. Y de allí le ha tenido que hacer algunas adaptaciones para poder aplicarla en estos países y en esas situaciones que las aplicaron. Pero todo esto le da una riqueza a la escala y le da además una confiabilidad que ya nos platicarán Emma y la doctora Nava, qué son los datos científicos que pueden decirse y afirmarse que esta es la validación que tiene esta escala. Y luego la otra, la relación que se estableció entre los investigadores fue también una situación muy destacable, porque si uno se imagina, eran personas jóvenes, la mayor parte, hombres y mujeres, que voluntariamente, algunos aceptaron hacer esta labor de investigación y de aplicar la encuesta de casa en casa, para poder tener datos para hacer una tesis y recibirse en la maestría que imparte IFAC. Y esta actividad fue tan intensa, es tan intenso, uno se puede imaginar, dos personas que van de casa en casa, que piden la autorización para hablar con esa familia y esperan que se hable, que se reúna y que estén dispuestos a responder preguntas, ¿no? Y además, para que puedan estar juntas, pues necesitan estar en días no laborables, y estos investigadores tenían toda esa característica de disposición y de generosidad de trabajar en días no hábiles, o un sábado o un domingo, estaban ahí tocando la puerta para entrevistar a esta familia, a estas familias. Entonces, esa es otra cosa que hizo una unión, una relación estrecha entre los investigadores, y hicieron esa relación empática de irse entendiendo, de hacer ese equipo y de reunirse y platicar con las familias que evaluaron, ¿no? Todo esto hace un ambiente especial que establece un vínculo, y esa es otra característica que el trabajo de investigación al que me estoy refiriendo es también subrayable, ¿no? Porque quiere decir que el ambiente de trabajo fue muy positivo y muy generoso de los participantes
y de la coordinación que hizo la doctora Emma para poder darse este ambiente de cordialidad, de armonía, y luego todas las reuniones para juntar la evaluación de la encuesta de esa que estoy refiriendo. Entonces, todo esto es para destacar que la relación entre esos de aquella ocasión fue una relación empática y muy positiva. Y que todo esto ha sido como un ejemplo, ese es como un botón de muestra de lo que seguramente se repitió en todas las veces que se ha aplicado esta encuesta y que ya ahorita pueden ser, según nos ha informado Emma, 100 aplicaciones de esta encuesta. Todo esto, así como se los platico, es lo que hace pensar, vale la pena escribir un libro, publicar un libro y poder leer ese libro y tener esta información, que puede ser útil para muchas cosas, para enterarse de una escala de evaluación familiar, pero también para conocer todo su desarrollo y algunas de las aplicaciones que se hicieron. La doctora Nava va a poder platicarlos con más detalle y con mucha más calidad científica, cómo es lo que ella tuvo directamente la oportunidad y con toda esa igual dedicación que dio, haber hecho otra aplicación, ahora ya por su estado en Tlaxcala, ¿no? Pues esto es lo que yo quería comentarles. De esta manera quería presentar a la doctora Emma, a la doctora Alejandra Nava y al libro que hoy nos ocupa aquí. Y decirles, sí vale la pena tenerlo, sí vale la pena hojearlo. Es un libro que puede uno consultar de diferentes maneras y formas y que uno puede volver a él para ver qué es lo que puede dejarnos de utilidad, su lectura y su revisión en algunas ocasiones que no sea necesario. Pues esa es mi presentación. Les dejo aquí con las doctoras y gracias por su atención. Gracias, Flavio. Tu presentación pues ya nos dice quién es la doctora Emma Espejel, muy cálida para haber vivido a este grupo voluntario de investigadores junto con ella, bueno, los encuestadores, los que aplicaron este trabajo previamente realizado con ella para que se pudiera ir realizando poco a poco esta escala. Y para tener voluntarios y que esos voluntarios a su vez consigan voluntarios, debió ser un trabajo muy, muy arduo de la doctora Emma. Bueno, la doctora Emma Espejel es investigadora y académica del IFAC y de otras universidades. Por ejemplo, la Autónoma de Tlaxcala, la Quiroga de Morelia, la Universidad Autónoma de Durango, la Universidad La Salle de Guanajuato y otras muchas más. Es autora del libro, nuevamente menciono, La escala del funcionamiento familiar. Y del manual a la misma y de las investigaciones y resultados que son el objeto de esta presentación. Emma también ha escrito muchos otros libros relativos a la terapia familiar y de bueno, pues ya lo dijo que también ha sido aplicado en otros países y ella ha sido una congresista también muy dinámica en congresos nacionales e internacionales. Adelante, doctora Emma. Perdón, creo que tiene apagado su micrófono. Ya. Te agradecía, Tere, y igual que agradezco que a través del doctor Cifuentes hayamos sido invitados a este congreso. También a Ale. Y Flavio, me ha gustado mucho tu comentario porque destaca esa relación empática, desinteresada, generosa y abierta para hacer investigación, que como sabemos es muy difícil si no estás en CONACYT, es muy difícil hacerla en México, ¿no? Y realmente en el IFAC sentí todo el apoyo de los participantes
unos que ya eran terapeutas, otros que eran alumnos, y de mis maestros, Flavio, Raimundo, que fueron los jueces, Froilán, que fueron los jueces para la primera confiabilización del primer documento que ahora les quiero presentar. ¿Sí? Entonces, por favor, Clarita, pásame la 1 y la 2. Bueno, esta es la presentación. Ahora la siguiente. Bueno, este es el libro que ya Flavio lo presentó. Miren, sí les quiero platicar un poco, aunque Flavio ya lo resumió anecdóticamente muy bonito, les quiero presentar un poquito más amplio cómo surge la escala, ¿no? Me invitan a mí de la universidad en donde yo ya daba clases, ahí estuve 18 años dando clase, pero trabajando en centro médico, ahí en el mismo lugar donde estaba el doctor Cifuentes, me llamaron de la universidad para ver si quería coordinar una investigación que hacía el doctor Julián MacGregor para investigar 3 aspectos de una comunidad cercana a la ciudad universitaria, que era la Ruiz Cortines. Se pretendía ahí investigar los sueños de las familias, los niveles de salud y enfermedad y la dinámica familiar, ¿no? Entonces, me llamó muchísimo la atención la invitación y decidí, pues sí, con mucha pena dejé el seguro, que lo eché de menos, pero me fui a la universidad de tiempo completo, ¿no? Y ahí entonces ahí fue muy fácil porque ya tenían a las familias localizadas aleatoriamente, ¿sí? Ya se les había mandado la carta de invitación con el logo de la universidad, etc. Todas las familias ya estaban dispuestas a recibirnos. Y además había un equipo que era muy atrayente. Los 15 maestros de psicología clínica, del departamento de clínica, que todos tenían especialidades. O eran maestros había una de psiconeurología, otra de terapia de niños, terapia de adolescentes, en fin. Ninguno era terapeuta familiar, ni tenían mucho conocimiento de lo que era la dinámica de la familia. Además eran 20 tesistas. Entonces yo acepté de buen grado y me sorprendí porque ya me estaban esperando con una batería completa de pruebas en reminiscencia de otra investigación que se hizo en 1960, donde el criterio de la familia todavía no era sistémico. Y entonces se pensaba que evaluar a la familia era evaluar al papá, a la mamá, etcétera, con pruebas de Rorschach. Yo cuando estudiante estuve en esa investigación. Finalmente, pues, llegó el concepto de la familia como un sistema y cambió todo, ¿no? Entonces les dije, no es necesario tanto material. Prefiero hacer un taller de 100 horas, propuse hacer un taller de 100 horas que se aprobó y empezamos a trabajar, a investigar muchos aspectos de la dinámica familiar, lo que eran los tipos de familia, etcétera, y sobre todo de qué instrumentos de evaluación había en las universidades. Encontramos que los instrumentos que había eran muy pocos. En la UNAM había algunos, en la ABGAR alguno que otro, en la Universidad de las Américas tenían varios, en la Ibero también tenían. La Universidad de las Américas tenía más instrumentos de evaluación, nada más que eran tomados de Inglaterra, Estados Unidos o Canadá, traducidos y aplicados ahí a su propia población, que es básicamente bilingüe, ¿no? Entonces, bueno, nos enteramos de todo eso. Y de ahí surgió la necesidad de hacer algo que evaluara a las familias de una manera rápida, que no fuera tan minuciosa como la de 1960, que nos llevábamos 2 meses y medio con cada familia, ¿no? Entonces empezamos a dar, bueno, yo lo que propuse es por qué en lugar de estos instrumentos no utilizamos
los esquemas que utilizamos en el IFAC, que yo estaba terminando, ya había terminado, ya era terapeuta familiar. Y entonces utilizamos como antecedente el modelo de McMaster, que evalúa familias, y el modelo de Minuchin, ¿no? Se aceptó y empezamos de esa manera después de las 100 horas de trabajo, donde hubo gran entusiasmo e interés. Y entonces quisimos hacer ya una representación de las familias con los estudiantes. A ver, entre dos van una. Me recuerdo que uno de los consejos y recomendaciones de que fueran dos la dio el doctor Froilán, que sean dos personas, porque es muy difícil evaluar una familia. Pues sí, efectivamente. Entonces, quisieron hacer la representación y les costaba muchísimo trabajo hacer preguntas que los llevaran a evaluar áreas, las áreas del funcionamiento familiar, como eran los roles, la autoridad, la jerarquía, alianzas, geografía, territorio, etc. Entonces, lo que hicimos fue crear reactivos para cada área. A ver, ¿con qué preguntas se va a llegar, sin que sean demasiado obvias las preguntas, se va a llegar a evaluar autoridad, ¿sí? O roles, etcétera, ¿no? Y nos dedicamos a hacer esas preguntas, 10 preguntas. Ahora, el siguiente paso era confiabilizarlas. Y entonces fue cuando acudí a mis maestros que ahora son mis colegas de IFAC, ¿no? Para que fueran los jueces de esas preguntas, de esos reactivos, ¿no? Y con una escala de Likert. Entonces ellos decían, sí, estamos de acuerdo con esto no estoy de acuerdo. Entonces las que no estaban de acuerdo las sacábamos y hubo un alto nivel de confiabilidad. Y así fue como se formó entre 1981 y 1985 lo que llamamos Guía Conjunta de Evaluación Familiar, que está ahí documentada en el Centro de Estudios de Posgrado de la universidad, y en la UIC también está. Bien, entonces ya preparamos a los estudiantes, dos, para que se les dio un entrenamiento especial también para abordar a las familias, y las familias ya estaban listas, todas nos recibieron de la mejor manera, igual que en la anterior de 1970. Se evaluaron a las familias y encontramos, pues familias, lo que decía Flavio, que también encontramos en la colonia Progreso de Tizapán San Ángel, pero diferente. Ahí en esa colonia habían llegado como paracaidistas muchas familias de diferentes estados de la República que vivían antes en la colonia Santa María, ahí en las casas que fueron aristocráticas en algún tiempo, en la época porfiriana, y que ahora se estaban cayendo y derrumbando, ya no podían vivir ahí, se fueron a la zona de los Pedregales, está muy cerca esa colonia de la ciudad universitaria. Entonces, fue muy interesante porque esas 80 familias eran de Michoacán, de Yucatán, de diferentes estados. Muy, muy interesante. Encontramos que eran familias todavía nucleares, con papá y mamá, y algunas extensas, donde siempre vivía alguien de la familia extensa. Los roles, obviamente, los tenía el padre, tenía el rol definido de proveedor y la madre de ama de casa, no trabajaba ninguna de las 80 familias, ¿no? No encontramos patologías, salvo un caso de un enfermo con psicosis que tuvimos que llevar a la San Rafael, pero de ahí negaban la patología. Por ejemplo, el alcoholismo, que era bastante obvio en esa colonia, lo negaban. El tabaquismo también. Pero pudimos observar la evidencia del alcoholismo, cómo se reunían muy frecuentemente, algunos se emborrachaban, pero no pasaba nada según ellos. Entonces hubo una patología negada. Las familias tradicionales, con creencias, con rituales, en fin. Ese trabajo se presentó a la universidad, en ese tiempo era la directora, la doctora Graciela, y como reconocimiento a esa labor y a ese trabajo, nos dio la posibilidad
de abrir un centro en esa colonia. Abrimos el centro comunitario de salud mental, así decía con grandes letras de la universidad. Centro Comunitario de Salud Mental, Osvaldo Robles. Se acordarán que Osvaldo Robles fue un maestro, un psicólogo, pero con orientación filosófica muy interesante. Nos transmitió muchas cosas. Bueno, entonces se abre el centro, conseguimos una casa, la estuvimos instrumentando ahí y finalmente quedó. Con todas las posibilidades que tienen las universidades de difusión, pues la Gaceta, el boletín, el radio, la televisión, empezaron a llegar muchas familias, curiosamente, familias, individuos y niños, consultas de niños, curiosamente del norte de la ciudad, muchas, ¿no? Entonces, ya nos resultaba muy pesado estar evaluando con esa guía conjunta que se llevaba 2 horas y media, que era bastantito, pero muy diferente de los 2 meses y medio anteriores. Entonces, yo propuse a mis asesores estadísticos si podríamos utilizar el material que salió de la primera investigación en la Ruiz Cortines, que estaba hecha a mano, no usábamos la computadora ni el laptop, ni nada en esa época. Entonces todo lo tomaron a mano, ahí estaba. De ahí pudimos sacar las categorías, me dijeron mis asesores, claro que sí se puede hacer un instrumento más rápido y que contenga los mismos, no los contenidos, pero sí las respuestas. Entonces tradujimos, me di a la tarea de traducir todo ese material, el contenido de las respuestas, de los discursos de la familia, que se podían sintetizar en varios indicadores, que eran papá y mamá, papá o mamá, otro familiar, otro no familiar, como eran los maestros, los padrinos, los sacerdotes, las respuestas sí, no, y las respuestas nadie y ninguno. Esos 10 indicadores nos respondían y nos daban el material para convertir esa guía conjunta de evaluación que quedó como una guía histórica, vamos a decir, como antecedente, ¿no? Y entonces se pudo hacer ampliando la muestra. Ya nos fuimos después, por ejemplo, ahí en ese centro comunitario, yo trabajé con 100 familias, ¿sí? Y ese fue la muestra de población clínica. La doctora López Arce, que era la psiconeuróloga, trabajaba en el Politécnico, nos proporcionó 200 familias de estudiantes, ¿sí? Entonces ya teníamos 300, más 200 de población abierta que las instituciones de la universidad nos proporcionaron, todas las que están en el norte, las FES y demás. Entonces, con eso se pudo ya transformar la guía, que tenía en ese entonces 61 reactivos, ahora se dejó con 52. El tiempo se redujo muchísimo, también contestaban por opción múltiple esas posibilidades que les mencioné. Cualquier discurso de la familia caía en esas respuestas. Nadie, ninguno, sí, no, papá, mamá, otro familiar, otro no familiar. De ahí quedó constituido ya con trabajo estadístico, muy bien, muy validada y demás, el cuestionario de evaluación familiar, que yo llamé un instrumento de detección comunitaria. Lo presenté como tesis de maestría en la universidad. Entonces, se llevaron algunas personas el cuestionario, que todavía era incipiente, nos llevaba a dar una evaluación de las familias muy general y sobre todo con tipos de familia, qué tipos de familia eran, sus condiciones socioeconómicas y demás. No estaba, era casi un proyecto ya casi terminado. Bueno, de ahí se llevaron varios ejemplares, entre ellos el doctor Almagro de La Habana, Cuba,
y algunas terapeutas de las Américas que lo aplicaron en San Antonio, Texas y en Sonora y en otros lugares. Afortunadamente, ellas eran terapeutas familiares, no me preocupaba la manera de calificar, que todavía no estaba cuantificada la manera de calificar, sino que era como muy subjetiva, ¿no? Bien. Después me manda el doctor Almagro los resultados de la investigación que hizo allá en un hospital, en la clínica de Salvador Allende, con una muestra de la clínica pues de pacientes graves en crisis, ¿eh? Y tomó una muestra de pacientes que habían intentado suicidio. Entonces, entrenó primero hizo la adaptación, la adaptó en el lenguaje y demás, ¿no? Y después entrenó a sus residentes para que la aplicaran. Pero primero les mandaba a las familias al grupo de terapeutas familiares que el Ministerio de La Habana, el Ministerio de Salud de La Habana, Cuba, nos había mandado a entrenar a México, ¿sí? Entonces nosotros ya teníamos varias generaciones de haber entrenado a estas personas y se ubicaron allá como los expertos en terapia familiar. Entonces, a ellos les mandaba el doctor Almagro las familias, ellos las evaluaban clínicamente, hacían su diagnóstico y lo reportaban al doctor Almagro. Después de eso, los residentes ya entrenados aplicaban el cuestionario y ya encontró una correlación muy alta, ¿no? De tal manera que escribió un artículo, me lo mandó y se publicó en el primer manual de la escala, que después comentaré que lo publicó la Universidad Autónoma de Tlaxcala, precisamente junto con IFAC. Bien, entonces de ahí, también del Departamento de Salud, del Instituto de Psiquiatría, a través del doctor Víctor, se me fue el nombre, el apellido. Bueno, luego les digo, me pidieron la escala, me pidieron el cuestionario para aplicarlo a adolescentes con depresión, un estudio muy bien hecho también, y me di cuenta que nos faltaban algunos aspectos como la especificidad, aunque ya tenía validación que ¿Me pueden pasar la segunda, por favor? Bueno, aquí está lo que les acabo de contar. La siguiente. Aquí está. La confiabilidad de interjueces donde participó Flavio fue de 88%, que era bueno. Se quitaron los que no funcionaban y se dejaron los que sí. Y entonces se utilizó en el centro comunitario para evaluar a las familias con estructura nuclear extensa o ambas. Y en 1987 se creó el cuestionario de evaluación familiar, un instrumento para la detección comunitaria. La siguiente, por favor, Clarita. Bueno. Obtuvo una confiabilidad de 0.75, que no, alfa de Cronbach de 0.75, que no es nada despreciable. La mayoría de las pruebas que adaptamos los psicólogos, el WIS y otros, el WISE, el WIS, tienen más o menos ese puntaje, 0.75, 0.76. Sin embargo, al devolverme el doctor Almagro el trabajo y ver que ellos habían llegado a la especificidad del instrumento con mucho cuidado y análisis estadístico. Y por otro lado, el doctor Víctor también en su estudio con adolescentes había hecho un minucioso trabajo de análisis. Entonces dijimos, no, pues esto hay que ampliarlo y ya hay que hacerle más refinamiento al instrumento. Entonces nos abocamos a ampliar las muestras, ¿no? Y ya metimos otra muestra de 160 familias, ¿sí? Y después de que se publicó y se llevaron, no miento, después de que me recibí con ese instrumento, se lo llevaron varios, me devolvieron sus estudios.
me invitaron a dar una plática en Iztacala y ahí estaban los directivos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Les interesó muchísimo y me pidieron también el instrumento y lo publicaron después en el primer manual. Y bueno, ha sido una línea de investigación que ya les platicará la doctora Alejandra, de muchos años, muy interesante. Bueno, entonces también me invitaron a la Ibero de Puebla, a varias partes. Y el denominador común, inclusive en la UNAM, lo que pedían era un instrumento que discriminara familias que funcionaran y familias clínicas que no funcionaran. No habíamos pensado esto ya con la mirada sistémica, nos interesaba mucho lo cualitativo. Pero bueno, dijimos, a lo mejor se puede. Yo hablé con mis maestros, con mis asesores y estadísticos, y vimos que sí se podía, ya ampliando la muestra y luego haciendo la selección, metiendo una muestra clínica, que fueron las familias que iban a terapia familiar a IFAC, se metieron ahí. Y entonces se aplicó ya no solo el tratamiento estadístico, sino el tratamiento de análisis factorial, que es algo mucho más fino y que nos reportó que la validez se confirmaba porque hay una franja de mutualidad ahí que se llama, que nos dice si todas las respuestas y el comportamiento del instrumento caen dentro de esa franja de mutualidad, el instrumento se está validando por sí mismo. Se cumplió eso. Por otro lado, nos reporta el análisis factorial la agrupación de dimensiones de la familia que son afines, ¿no? Y entonces vimos que efectivamente lo que sabíamos, ¿no? Que, por supuesto, la autoridad en la familia depende del grado y nivel de tipo y calidad de comunicación que hay entre los padres o entre los que representan la autoridad, ¿no? Y esos en el análisis factorial se veían muy bien, se agrupaban en racimos, en clústeres que les dicen, y entonces se daba la afinidad. Y bueno, total que todo ese proceso muy minucioso, metodológicamente muy minucioso, y que yo estoy muy agradecida con los asesores también, estadísticos y de análisis factorial, porque estaban garantizando ya la calidad del instrumento, que se convirtió ya en una escala y ya aumentó su confiabilidad a 0.91. Quiere decir que ya era, pues si no muy alto, demasiado, bastante. Y no era óptimo, era bastante confiable. Y así ha seguido. Había una propuesta, que es la que apareció en la pirámide, de calidad del funcionamiento, pero lo detuvimos porque cortaba las dimensiones de la familia. Nosotros estábamos manejando roles, comunicación, autoridad, jerarquía, modos de control de conducta, afectos, etcétera. Y esa propuesta nada más iba a manejar 3 aspectos, 3 dimensiones, y se iba a limitar a evaluar problemas de familias que tenían alguna adicción, alcoholismo, drogas. Entonces no prosperó. Bien, la que sí prosperó fue la escala. Tuvimos ya también que hacer la conversión de la nomenclatura, ¿no? Bueno, otras ganancias al pasar a hacer escala, que estaba manejándose ya como un instrumento cuántico cualitativo, y se representan gráficas con puntajes globales y totales. Esto ya nos acercaba mucho a los instrumentos que hemos usado, como el Minnesota, ¿no? El que tiene su banda de mutualidad y sus gráficas. Se acercó muchísimo a estas gráficas y puntajes. Y además proporcionaba ya el diagnóstico que pedían las diferentes universidades, ¿no? Obtuvimos que había familias con un nivel funcional, otras francamente disfuncionales, de acuerdo a los números, y algunas que estaban en el límite y con la desviación estándar, pues podían, si iban a terapia, iban a salir y a pasar a ser funcionales. Y si no, pues iban a seguirse deteriorando, ¿no? O inclusive
lo que nos decía, otra validación que yo recuerdo mucho, es un dato que Virginia Satir, que hacía investigación de salud mental en Estados Unidos, había encontrado. Nos decía, las familias tienen tanta fuerza y son tan poderosas que van superando por ellas mismas las crisis del desarrollo, ¿no? Entonces, no crean que van a venir muchas familias a verlos, ¿no? Apenas, ella decía que era apenas el 85% de las familias eran las que podían resolver por ellas mismas las crisis del desarrollo. Entonces nos quedaban a los terapeutas el 15%. Y esto, después del análisis factorial, las 9 áreas originales se rebautizan como factores. Por favor, la siguiente. Ahorita retomo lo de Virginia Satir. La siguiente pregunta. Bueno. Okay. Entonces, en los resultados de la investigación obtuvimos que, específicamente en la que mencionó el doctor Flavio Cifuentes, de la colonia Progreso, que ya fue otro escenario, encontramos el 86% de familias funcionales. Fue en población abierta, igual que lo hacía Virginia Satir. En población abierta y con criterios muy rigurosos de qué familias iban a entrar. Las que no habían tenido problemas emocionales, ni habían visitado un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un chamán. Entonces, eso se hizo con mucho cuidado, los criterios de inclusión de las familias. Entonces, queríamos alcanzar 100 familias, pero ya desafortunadamente fue la época en que empezó la desconfianza por la violencia y solamente nos quedamos con 76 familias. Y encontramos que el 96% fueron familias funcionales y el resto fueron disfuncionales, muy pocas. Nos confirmaba la hipótesis de Virginia Satir. Bueno, quiero decirles que la escala contempla desde el punto de vista sistémico y maneja intersubjetividades, lo que nos dice la familia, pero lo que vemos los observadores, inclusive los supervisores y demás. Por eso es importante que no sea aplicado por una sola persona. Lo óptimo son 2 personas o más para su buen manejo y comprensión. Y el entrenamiento previo les capacita para la administración, la calificación y el diagnóstico. ¿Sí? Y además, bueno, mete a los que estamos en lo sistémico y a los que no, también se proporciona una mirada sistémica importante para calificar este instrumento. La siguiente, por favor, ya casi voy a acabar. Ya acabé. Entonces, esos son los antecedentes. Los que les decía de Virginia Satir, que nos sigue validando la escala, es eso de que en la población abierta encontramos que el 96% lo volvimos a encontrar también en las familias del INER, que las familias que entran a terapia familiar pueden salir adelante y manejar las problemáticas en un alto porcentaje. Lo que nos confirmó lo de Satir fue la investigación de Progreso, donde se encontró el 86% versus el 0.14%. Y en otra investigación que hicimos en el Instituto de Enfermedades Respiratorias fue que las familias que entraban a terapia, ahí les hicimos el panel pre-post. ¿Cómo llegaban? Casi todas disfuncionales. ¿Cómo salían después de la terapia? Y cómo a un año de seguimiento solamente una familia internó a su hijo con asma, lo cual a la dirección de la institución le sorprendió y le interesó muchísimo, ¿no? Porque imagínense lo que gastaban en internamientos, no solo del niño, sino de un papá o una mamá, ¿no? Que se internaban 2 o 3 semanas para sacarlo de la crisis. Y a seguimiento de un año solamente una familia se volvió a internar, las demás iban a consulta externa. Bueno, les agradezco mucho, creo que quería yo dar este antecedente para que se conozca un poco que la escala, pues sí es un instrumento que efectivamente tiene validez
y coincide con los resultados clínicos. Ya tengo la descripción de lo que trata, como el libro lo hemos dividido en varias secciones, y ya yo creo que Alejandra nos va a comentar más. No sé, Tere, si estoy en tiempo o me queda un poquito de tiempo. Como tú gustes, tenemos tiempo, Bueno. más de 35 minutos todavía. Perfecto. Claro, allá al final un poquito. O que nos las vayan mandando también, si ya por ahí van teniendo preguntas, sí, pero digo, la exposición está... Muy bien. ¿Sí? Bueno, Entonces ¿sí? Bueno. Sí. Que el libro considera las diferentes investigaciones realizadas en institutos nacionales y algunos internacionales, así como universidades casi de toda la República. Aporta sugerencias creativas para el uso de la escala de funcionamiento. El objetivo es informar a la comunidad científica interesada en el estudio, estructura y dinámica de las familias acerca de sus cambios y fortalezas en el primer cuarto del siglo XXI. El texto contiene una introducción, antecedentes, una investigación relacional en el marco del Instituto de la Familia, que es básicamente la que comentó el doctor Flavio, que como dijimos a un principio fue muy generosa de parte de los terapeutas que participaron y de los alumnos en el examen. Hace un análisis minucioso y exhaustivo de las familias a través de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es un artículo que escribe diríamos, el líder de la universidad, de la coordinación de terapia familiar, que ahora está representado por la doctora Nava, pero que por mucho tiempo él ha estado ahí al frente. Y hace un análisis cuidadoso de las investigaciones que se han hecho en Tlaxcala, de algunas, no de todas, porque ya hay más, ¿no? La de Brasil es una escala de adaptación de la escala a evaluación de parejas en la ciudad de Río de Janeiro, y lo comenta muy ampliamente esta persona, terapeuta Cara Cristo. A continuación, refiere investigaciones realizadas en diferentes institutos y universidades del país con familias que tienen un miembro con alguna enfermedad crónica degenerativa, como la diabetes. Estas investigaciones de diabetes que estamos presentando están hechas en Cholula, Puebla, en Michoacán, Morelia, que seguramente por aquí está la doctora Rentería, que es la que ha liderado este proyecto tan importante. Les voy a decir ahora por qué me parece muy importante. Y en Sonora también. Ahí ha aplicado a familias que tienen un integrante con diabetes. Y bueno, lo que se ha visto, y coinciden las tres investigaciones sin que se hayan puesto de acuerdo, en que es una obviedad, pero que está demostrado ahí con la escala. El control de la glucosa y de la diabetes está directamente relacionado con el buen funcionamiento de la familia. Si la familia no está funcionando bien, hay descontrol, y es la lucha de los médicos de las instituciones de salud siempre, porque no se cumple con la dieta ni las especificaciones para el buen manejo del control de glucosa. Entonces, es importantísimo considerar a la familia, más que estarle pidiendo al enfermo que él se cuide. Él sí se cuida, pero si en la familia le meten golpes, se distorsiona todo. Bien, también hay unas investigaciones, como las que presentó el doctor Froilán. Bueno, no presentó la que se hizo con la escala, pero él ha investigado en familias que tienen un niño con parálisis cerebral infantil, ¿no? Con debilidad visual en Tlaxcala, hipoacusia y padecimientos psicosomáticos, que hay un trabajo de un egresado de IFA que para recibirse de doctorado presentó este trabajo del rol del padre en los padecimientos psicosomáticos de la familia. Una sección está dedicada a la violencia intrafamiliar, su dinámica, sus sugerencias de solución, y los últimos
diferentes capítulos e investigaciones que se presentan con tipos de familia, como las de madres solteras por elección o madres que trabajan en la marina, ¿no? ¿Qué pasa con la dinámica familiar? Muy interesantes. Y en el epílogo se agradece a los colaboradores su participación y confianza para la publicación. Concluye con el denominador común encontrado en las diferentes muestras, que destaca como factor relevante que las familias que acuden tanto a consulta médica como a terapia familiar en las instituciones de salud y educación son capaces de funcionar bien, aceptando vivir y manejar adecuadamente la enfermedad o capacidades diferentes de uno o más de sus integrantes. Muchas gracias. Esta es mi presentación. Muchas gracias, Gracias. doctora Emma. Muy interesante este trabajo, muy interesante, muy largo, también muchos años. Tiene muchos años. Y bueno, seguramente que aquí ahorita con la doctora Alejandra vamos a continuar con esta presentación del libro, de lo realizado, que está muy interesante. Bueno, gracias, Emma. Gracias, por Tere, tu a ti. presentación. Muchas gracias. Ahora les voy a presentar a la doctora Alejandra Nava. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en terapia familiar, egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con estudios de doctorado en familia. Es diplomada en la supervisión de parejas, docente en la maestría de terapia familiar de la Universidad de Tlaxcala, también docente en la licenciatura en ciencias de la familia de la misma universidad, y coordinadora de la maestría de terapia familiar en la Universidad de Tlaxcala también. También da clases en la Escuela de Educación Física de Tlaxcala. Actualmente es líder del cuerpo académico en familias y suicidio en Tlaxcala. Trabaja también en la consulta privada. Es autora de varios libros. En el 2013 publicó Efecto de la familia en la realización de la persona. En el 2014 publicó Universo Interior de la familia. En 2015 publicó Familia y su contribución para el desarrollo humano. También ha sido ponente en varios congresos, seminarios, talleres a nivel nacional e internacional. Adelante, por favor, doctora Alejandra Nava, con tu presentación. Muchas gracias. Sí me gustaría la primera diapositiva, por favor. Bueno, yo voy a iniciar mi participación agradeciendo su presencia y en especial al equipo organizador de este importante congreso denominado Inconscientes Postmodernos, Nuevas Identidades y Formas de Grupalidad. Agradezco el apoyo brindado para la realización de este evento y así también mi reconocimiento, gratitud y admiración a la doctora Emma Espejel. Muchas gracias por invitarme. Iniciaré mi participación con las diapositivas y posteriormente hablaré de mi experiencia profesional y mi relación con la doctora Emma Espejel, así como con la escala de funcionamiento familiar. El día de hoy les quiero compartir que cuando se habla de escalas de medición, nos remitimos al medio que nos permite conocer el mundo en el que vivimos y poder entender cómo es la realidad interpersonal que se forma entre los miembros de un sistema.
y que a su vez integran otros grupos sociales. Entre ellos, el que más destaca es la familia y la pareja. ¿Para qué queremos conocer los problemas familiares? ¿O para qué queremos conocer los problemas de la pareja o también del individuo? Exploramos los estilos de relaciones íntimas, amorosas o las relaciones tensionantes que pueden describir conflictos, desamor o crisis. Quizás la respuesta sea por curiosidad científica, por mejorar las relaciones complejas o difíciles, para manejar el conflicto, evitar futuras agresiones familiares, para entender los desacuerdos, posiblemente alcanzar el orden. Pero quizás esta búsqueda es para comprender al ser humano, develar su complejidad, abstracción y destacar los recursos con los que cuenta. Desde hace algunos años, en diferentes partes del mundo, se han creado modelos y esquemas de evaluación para describir el constructo de funcionamiento familiar. Dado que es de interés para los profesionales y para todas las personas conocer a través de escalas que investigan algunos aspectos relacionales de la familia, también les interesa descubrir cómo funcionan las familias en ciclos de crisis, pero también en ciclos en los que no se presentan las crisis. Asimismo, se han adaptado pruebas proyectivas existentes. Se han elaborado otras con el mismo objetivo: conocer las características del funcionamiento familiar. Nos referimos a los esquemas que nos anteceden, como lo es el de Chagoya, Goodman, Epstein, Minuchin, Ackerman, Sigal, Satir, el modelo McMaster, el comunicacional, el estructural y el triaxial. Es pertinente aclarar que la clasificación triaxial de la familia surge alrededor de los años de la década de 1940, en un hospital de Hawái, Estados Unidos. Los pediatras notaron que la gran problemática que presentaban los niños tenía que ver con la familia. Después surge el instrumento denominado Apgar familiar, donde las preguntas eran muy obvias. Es en Canadá donde surgen las categorías familiares elaboradas por Epstein, y estas se convierten en el modelo McMaster al pasar a la universidad del mismo nombre. El McMaster es un instrumento clásico para medir funcionamiento familiar y que a la fecha se sigue usando. La siguiente diapositiva, por favor. El funcionamiento familiar es un constructo utilizado por teóricos y profesionales de la terapia familiar y otras disciplinas afines. Aunque ha sido considerado polémico, a veces obsoleto, existen instituciones como el Instituto Regional de Estudios de la Familia que usan este constructo como parte de cursos de actualización psicométrica en nuestro país, así como en diferentes universidades y asociaciones. Derivado de la polémica que se genera a través de este constructo, sostuve una conversación el año pasado con la doctora Emma Espejel y coincidimos que el funcionamiento familiar es un constructo que inició a la par de los criterios de la evaluación psicométrica, donde se buscaba un diagnóstico para conocer la salud mental de las personas o las familias, y derivado de ello, se etiquetó sin querer a los individuos, parejas y familias. En la actualidad, este término es controversial. Sin embargo, consideramos que el funcionamiento familiar puede ser definido como la capacidad que tiene la familia para superar y enfrentar cada una de las crisis
que presenta de acuerdo al ciclo vital por el cual está atravesando. El instrumento que mejor describe el funcionamiento en poblaciones mexicanas y latinas es el propuesto por la doctora Espejel, pues ha sido utilizado y aplicado para el acompañamiento de las familias, parejas o individuos en población mexicana bajo criterios de rigor científico. Durante mi desarrollo profesional he aprendido que el funcionamiento familiar es una categoría dinámica que se mueve entre dos polos, el funcional y el disfuncional. Las principales características que se espera es que las familias presenten, de acuerdo con este constructo, un referente hacia las jerarquías, hacia los límites claros, roles definidos, comunicación abierta y explícita y la capacidad de adaptación al cambio. Por esto último, me refiero que cuando hay una crisis o un trastorno, las familias generan recursos o intensifican potencialidades a fin de superar las crisis. Crean recursos que no hubieran usado con anterioridad. Cuando no ocurre así, es decir, si la familia no obtiene ni tampoco encuentra los recursos individuales y familiares necesarios para enfrentar un trance crítico, que puede ser la pérdida de un ser querido, un divorcio, la crisis de la adolescencia, por ejemplo, se tiende a la disfuncionalidad, especialmente en estos tiempos de pandemia, que tanto se han agudizado las problemáticas familiares que hasta hace algunos meses permanecían invisibles. La siguiente diapositiva, por favor. Diversos investigadores definen el funcionamiento familiar. Entre ellos, solo mencionaré algunos, está León, Camacho, Valencia y Rodríguez. Indican que el funcionamiento familiar es un factor que cambia según las circunstancias a lo largo del ciclo vital de cada familia y de sus miembros, así como de condiciones socioculturales y económicas. Los investigadores Calderón, Nuño y Alatorre señalan que el funcionamiento familiar describe a la familia como un todo funcional durante las fases del ciclo vital familiar, en específico cuando la familia puede desempeñar su estatus y papel social, superando las crisis de desarrollo y capacidad para el manejo de las emociones, que es a su vez una influencia que favorece la dinámica familiar funcional. Los investigadores Nava, Hernández y Juárez encontraron que las familias funcionales poseen equilibrio. Esto se debe al apoyo entre sus miembros de forma oportuna. Además, encontraron que la transmisión de valores los hace responder exitosamente. La siguiente diapositiva, por favor. En el estudio de Villanueva, Guzmán, Alonso, Beltrán, Gómez y Pérez, los autores refieren que el funcionamiento familiar es el resultado de la interacción de los factores cohesión, adaptabilidad y comunicación. En la investigación realizada por Rivero, Lascano, Martínez, determinan que las familias que se permiten la expresión y el intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos logran la funcionalidad. Por otra parte, Medellín, Rivera, López, Canan y Rodríguez señalan que el funcionamiento familiar surge cuando las redes de apoyo social se convierten en recursos para el desarrollo de estrategias específicas en familias con diferentes tipos de funcionamiento. En cambio, Weinrich, Hidalgo y García afirman que los factores del funcionamiento familiar son la comunicación y el estilo familiar de resolución de problemas, y así como los factores de protección de los individuos. A manera de conclusión, señalamos que la funcionalidad es cuando el sistema, ante algún cambio negativo,
propicia la solución del mismo. Y la disfuncionalidad es cuando el sistema no genera cambios ante dificultades y mantiene el síntoma, negando la problemática. Los invito a leer este libro titulado La escala de funcionamiento familiar, investigaciones y resultados, porque en él van a encontrar su evolución, así como artículos en temáticas diversas, secciones que describen los tipos de familias, investigaciones que reflejan el profesionalismo, dedicación, guía y trabajo en conjunto con la autora Emma Espejel. Y bueno, hasta aquí mi presentación con las diapositivas. En cuanto a mi experiencia profesional con la doctora Emma Espejel, bueno, pues ha sido muy gratificante y sobre todo de múltiple aprendizaje, dado que con ella, pues yo me formé en la maestría, cuando estudié la maestría. Ella fue mi maestra y bueno, pues he tenido ya una relación de 24 años con ella, y desde que conocí su enseñanza y que conocí también la escala, pues quedé prácticamente flechada. Automáticamente pues seguimos trabajando y generando no solamente la tesis con la cual me gradué. En ese momento pues a mí me interesaba estudiar a familias exitosas, familias que por ninguna circunstancia son enviadas al psicólogo o al terapeuta familiar. Entonces, dado esa investigación que realicé, pues tuve la oportunidad de trabajar codo a codo con la doctora Emma Espejel para poder obtener la tan anhelada tesis. Y bueno, pues continuamos trabajando de manera intermitente, por momentos y de manera a veces a distancia. Pasaron los años y bueno, pues tuve la oportunidad de formar parte ya del equipo en la universidad. Entré a trabajar a la universidad, en la cual ahora estoy trabajando. Y bueno, pues a través de la guía de la doctora, pues empezamos a no solo a invitar a los estudiantes de las demás generaciones en la maestría a que por este medio ellas pudieran hacer su investigación, sino que también conocieran y se adentraran a este tema. Entonces, bueno, pues se han generado diversas tesis, ¿verdad? Y también pues he tenido la oportunidad de poder dar clases en una materia en donde, como les dije, se toca este tema de la funcionalidad, y bajo la autorización de la doctora Espejel, bueno, pues en esa materia básicamente pues instruyo a todos los jóvenes de licenciatura para que puedan utilizar este valioso instrumento. Entonces, pues yo les quiero decir que en la licenciatura se genera mucha expectativa porque todos los estudiantes se motivan, todos quieren aplicar la escala y bueno, no se pierden por lo menos las clases, la aplicación y la devolución de los resultados. Básicamente lo que le comentaba algún día a la doctora Espejel, hay una pregunta que cuando se hace, se tiene que volver a explicar. Entre ellas son las que se refieren a los problemas emocionales. Hay una pregunta que refiere que si algún miembro de la familia ha presentado un problema emocional. Entonces, invariablemente, hasta con los estudiantes, lo tengo que explicar. Entonces, a lo mejor en esa pregunta podríamos incidir para explicar quizás un poquito antes de dar la pregunta, una explicación que abriera qué es un problema emocional, ¿no? También en algunas que los estudiantes me refieren son aquellas preguntas cuando se les dice que si para salir de casa o ausentarse se le pide permiso a alguien, y si esto sucede, ¿a quién se le pide permiso? Entonces, hay que señalarlo
de quién lo hace con quién. Entonces, esa pregunta también, por ejemplo, tiene que ser guiada y tiene que ser también anticipada, que va a ir contestando cada uno de los miembros. Entonces, esas son, por ejemplo, las situaciones que hemos encontrado en la licenciatura. En cambio, en la maestría, bueno, pues básicamente ahí no han surgido dudas como tal. Se han generado también varias tesis que llevan también la aplicación de este valioso instrumento. Y también en la licenciatura fuimos guiados por la doctora Espejel, porque una de las tesistas que estuvo adscrita al cuerpo académico que yo dirijo, también aplicó este instrumento. Entonces se le sugirió que pudiera entrevistar a la doctora Espejel para generar los factores en sentido disfuncional, porque en su escala vienen perfectamente descritos, pero solamente vienen descritos los factores que se entienden que son la parte que describe la funcionalidad. Entonces, bueno, pues hicimos ese trabajo junto con la doctora y bueno, la tesista fue María Luisa Garzón y junto con ella, bueno, pues ya están esos nuevos términos que yo creo que valdría la pena que se publicaran, doctora Espejel, y que pudieran darse a conocer porque están en una tesis, pero yo creo que sería muy valioso que se diera a conocer, ¿verdad? Bueno, es únicamente una propuesta. Muy bien, Gracias. muy Sí. bien. Vamos a tener que cortar porque nos quedan 10 minutos y ha sido tan interesante la presentación que no se imaginan ya cuántas preguntas tenemos. Así que, ¿qué te parece si le paramos aquí para que puedan contestar las preguntas? Son muchas. ¿Sí? Claro que sí. A lo mejor vas a preguntar algo de lo que aquí pregunta. ¿Sí? Bueno, voy a leer de 1, 2, 3 y las contesto para luego seguir las respuestas para seguir con las restantes preguntas. Bueno, una pregunta. ¿Cuáles son los hallazgos que les sorprendieron de la investigación? Ya, a partir de la investigación, ¿cómo se puede trabajar las ganancias secundarias de los familiares del paciente crónico? Otra de una vez. Esta escala permite modificar estrategias terapéuticas familiares. Y luego ya les digo las otras que son más. ¿Sí? Yo creo que les pueden contestar cualquiera de los tres. Vale. Si gustas, yo empiezo con la primera. Perfecto. Bueno, ¿Quieres que te la repita? sí, por favor. No, ya. Sí, bueno, dice, ¿cuáles son los hallazgos que más les sorprendieron de la investigación? Y la otra, yo creo que ahí va. ¿Cómo se puede trabajar las ganancias secundarias de los familiares de paciente crónico? Ah, ya. Bueno, dentro de todos los factores que nosotros hemos estudiado en diversas investigaciones, bueno, pues básicamente mi experiencia ha sido con familias que tienen un miembro con discapacidad o también en familias con miembros alcohólicos, ajá, o lo último bueno, que yo conozco también tiene que ver con familias que han presentado violencia física a través de múltiples generaciones. Entonces, bueno, pues los factores que más salen como factores positivos, factores en sentido funcional, son 3 básicamente, que es el factor de supervisión, que alude a que las familias no solamente dan una indicación o una instrucción, sino que se comprometen y de alguna manera están supervisando que la instrucción se lleve a cabo. Entonces, esa es una de las que sale siempre como muy buena. También otro de los factores se le denomina recursos. Esto significa que en las familias se han organizado muy bien
para que los recursos tanto económicos y de tipo instrumental se puedan dar sin ninguna problemática. Entonces, cuando esto sucede en las familias, normalmente no hay ningún motivo que detenga pues todas las actividades y todas las necesidades básicas que tiene un miembro de un sistema o toda la familia. También otra de las características y otro de los factores de la escala que sale con frecuencia es el apoyo. Esto quiere decir que en la familia cada uno de los integrantes se apoya en situaciones emergentes cuando alguien no lo puede hacer. Entonces, estas circunstancias han sido favorables. Quiere decir que si las familias, por lo menos tlaxcaltecas o en México, llevan a cabo estos factores como lo es la supervisión, los recursos y el apoyo, tienden a desarrollar más la funcionalidad. Y bueno, esa sería mi respuesta. Sí, en otras Bueno, muestras. a ver. Sí. Sí, sí. Oye, imagínate que nos quedan 5 minutos. Hay varias preguntas. ¿Qué les parece si se las leo y a ver si me escuchan? Porque ya me dijeron que no se me está echando, que se corta. ¿Qué te parece? Las leo mejor y ahí resumen para que sean, pues, que las personas que preguntan sepan que se leen las preguntas y van a tener que hacer una síntesis. Mira, dice, esta escala permite implementar estrategias terapéuticas familiares. ¿Cuáles fueron las principales categorías que utilizaron respecto a la funcionalidad de la familia? ¿Y qué pueden decir respecto a las transformaciones de la familia actual en relación a esas categorías? ¿Consideran que la disfuncionalidad familiar provoca enfermedades? Y luego dos últimas. ¿Qué opinan respecto a la situación de las familias en tiempos de pandemia? Si aplica escala en un punto donde se pueda modificar la disfuncionalidad, ¿cómo influye la posmodernidad de la dinámica familiar? Ahora sí que esto ha sido muy interesante y deja muchos interrogantes. ¿Sí? A ver, por ahí faltan 3 minutos. Casi no te escuché, se corta mucho. Bueno, pero... Se corta mucho, estoy muy cerca ya del micrófono. Ajá. Sí. No sé qué pasa, pero estoy muy cerca. Oye, ¿cómo ves que me manden las preguntas a mi chat? Porque no me llega bien claramente. Por ejemplo, lo de las ganancias secundarias pues no entra dentro de los parámetros de la escala, ¿no? Si quieren, puedo repetir las preguntas para que puedan escucharlas. A ver. Tal vez... bueno, tú dinos, Clarita, porque nos podemos pasar el tiempo o nos van a cerrar, porque nos faltan 3 minutos. Pues, si quiere, ¿sí? le comento y ya que Emma elija si puede responder una o un par de preguntas en los minutos que nos quedan. Nos preguntaban si esta escala permite modificar estrategias terapéuticas familiares. Otra pregunta es, ¿cuáles fueron las principales categorías que utilizaron respecto a la funcionalidad de la familia y qué pueden decir respecto a las transformaciones de la familia actual en relación a esas categorías? Y si consideran que las disfuncionalidades familiares provocan enfermedades. Nos pregunta también Mari Carmen, ¿qué opinan respecto a la situación de las familias en tiempos de pandemia? Bueno, sí, las categorías son originalmente, es decir, las que subyacen abajo de los 9 factores que estamos manejando, que son el apoyo, la supervisión, la autoridad, modos de control de conducta, subyacen las anteriores del modelo de McMaster y de Minuchin, límites, afecto negativo, roles, etcétera. Pero se depuraron, se transformaron y se hizo una nueva nomenclatura, pero sin negar lo anterior que está ahí, ¿no? Respecto a las ganancias secundarias, pues no está dentro de la búsqueda, dentro del objetivo de evaluar ese aspecto en la escala. Eso se hace en una entrevista clínica también. Ahora, la aplicación de la escala sí se hace en el contexto de una entrevista. Cuando hay ganancias secundarias también nos resulta muy obvio
a verlo clínicamente, pero no se puede meter dentro de las categorías que busca la escala, ¿no? Todo eso lo proporciono en el taller que voy a dar en febrero del año que entra, si Dios permite, en el Instituto de la Familia. Están invitados los que tengan interés en esto. En la pandemia no tenemos datos porque no es aconsejable que se aplique la escala en situaciones de crisis, porque obviamente van a salir con un altísimo nivel de ansiedad y miedos y demás que van a modificar todas estas categorías que salen en las familias funcionales que mencionó Ale. Yo también en otras muestras he visto que está el apoyo, ¿sí? Aparte de los recursos, la supervisión, porque cuando se escogen familias que van a instituciones, entonces la supervisión sube y la supervisión es un factor muy sensible. Entonces registra esto, buena supervisión, buen apoyo de las familias, que siempre hemos sabido que nuestras familias son apoyadoras, y los afectos también, salen los afectos, que puede caer dentro de los recursos, afectos positivos en estas familias que sí funcionan, ¿no? Será muy interesante que después de la pandemia podamos hacer evaluaciones ya para ver que seguramente van a modificar todo lo que hemos evaluado anteriormente. No sé si eso contesta. Claro, claro. Bueno, pues no sé si me escuchen, pero pues ya llegamos como al final y les agradecemos muchísimo su participación, muy interesante la presentación del libro y pues ya, gracias, saludos a todos, a la presencia de los participantes, se escucha, y obviamente a los ponentes. También muchas gracias. Y pues nos vemos en las siguientes presentaciones, porque estamos al final de nuestro congreso. Sí. Muchas gracias, Buenas gracias Flavio, muchas gracias Ale. Gracias, doctora. Muchas gracias al público que estuvo presente. Gracias. Gracias.